Bienvenidos a Alineando Vidas, Salud, Ciencia y más, patrocinado por Dolorfin Quiroprácticos. Unimos la ciencia y el bienestar para explorar juntos el arte de vivir saludablemente. Impulsados por el cuidado de expertos, cada episodio promete educación, inspiración y cuidado de la salud. Prepárate para alinear tu vida con nosotros. Comienza ahora en Alineando Vidas. Descubre más, vive mejor. Hola, bienvenidos a tu programa Alineando Vidas, Salud, Ciencia y más. Y el día de hoy que seguimos celebrando el Día Internacional de la Mujer, el mes de la mujer, este mes de marzo, en este programa patrocinado por Dolorfin Quiroprácticos, vamos a tratar un tema por demás interesante que concierne a las mujeres, algo que es solo de las mujeres, que es el parto natural. Hoy vamos a hablar de la importancia del parto natural en la vida de toda mujer que decide ser madre, que decide ser mamá. ¿Cuáles son las características del parto natural? ¿Cuáles son los indicativos entre parto natural y cesárea? ¿Cuáles son los beneficios para la madre? ¿Cuáles son los beneficios para el bebé? ¿Cuáles son los riesgos? Y bueno, vamos a estar hablando de este tema. No te despegues de aquí. Vamos a hablar sobre parto natural. Estamos aquí de regreso y vamos a hablar sobre parto natural y cesárea. ¿Qué es lo mejor para la mujer escoger? Bueno, primeramente vamos a hablar que naturalmente la mujer da a luz. Estamos hechos en la creación, la mujer da a luz de manera natural a sus crías, a sus bebés. Y tú sabías que en México la Organización Mundial de la Salud ha presentado desde hace muchos años, desde 1970, sanciones por la práctica de cesáreas innecesarias, ahora sí que cesáreas innecesarias en México. O sea, quiere decir que hay un abuso de la práctica de la cesárea cuando los bebés deberían de nacer en forma natural. Y bueno, mira, te voy a dar una estadística, hablando de índices de natalidad. Las poblaciones indígenas de mayor concentración se encuentran en los estados del sureste, en la República Mexicana. Estamos hablando de Oaxaca, Chiapas. Y estas poblaciones indígenas tienen el más alto nivel de natalidad. ¿Y qué crees? Es raro que se practique una cesárea, tanto en Chiapas como en Oaxaca, en el sureste de México. Entonces, eso nos debe de llamar la atención porque en las concentraciones urbanas, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Mérida, los índices de cesárea son altísimos. ¿Qué hace que una mujer en la ciudad se le practique una cesárea y por qué una mujer, digamos, en el campo, en lo rural, se le practica tiene parto de forma natural? ¿Qué es lo que dispara estos indicadores? Bueno, vamos a ahondar sobre este tema, pero primeramente te quiero decir que el parto natural es lo mejor que le puede pasar a un bebé. El bebé, cuando está en posición natural de nacer, cuando está bien colocado, que es en su mayoría, estamos hablando de 90 y tantos por ciento que los bebés ya listos para nacer están con la cabecita hacia abajo, empieza un proceso súper interesante que disparan las hormonas, el bebé está listo y el bebé empieza a hacer su esfuerzo por nacer, el esfuerzo por venir a este mundo. Lo que tiene que hacer la mamá es lo mismo que una yegua, que un elefanta y que una jirafa, simplemente permitir que el proceso suceda. Y permitir a que el proceso suceda me refiero que no hay un proceso invasivo, irrespetuoso. Al contrario, tú sabes que las hembras se apartan, las perritas se apartan para tener a sus cachorros, igual que las gatitas. Se van a un espacio en donde pueden estar tranquilas y en donde pueden dar a luz de forma natural. El proceso del útero es un proceso como de una bomba, imagínate una como pasta de dientes, en donde se llevan a cabo estas contracciones para poder expulsar al bebé. Pero el bebé no es una cosa, el bebé está haciendo su trabajo, el bebé tiene que hacer varios giros. Entra primero en esta posición, cuando entra canal de parto tiene que girar y cuando sale vuelve a girar para sacar la cabeza. Esto es un esfuerzo que lleva a cabo el bebé de manera igual, instintiva, y lo único que tiene que hacer la mamá es permitir que suceda, como ya había mencionado. Entonces, este proceso se cumplen como básicamente dos principios. Uno,
el respeto a la naturaleza y al proceso, y cuando el bebé está listo para nacer, el bebé nace. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que complica el parto natural, por qué pasamos tan rápido a cesáreas. Bueno, lo primero es que hay protocolos que son de manera invasiva. Primero que nada, se inyecta, se canaliza a la mamá suero para tener la canalización de su vena. Entonces, que cuando el suero entra por protocolo, detiene la función del parto. Después, gravemente pueden llegar a inyectar oxitocina, y la oxitocina lo que provoca son contracciones consecutivas sin ritmo que no van de acuerdo con la apertura del cérvix. Entonces tienes la bomba funcionando muy rápido y el cérvix cerrado. Entonces esto produce una baja de oxigenación al bebé, porque en el proceso natural viene la contracción, hay una baja de oxigenación y luego una oxigenación. Es como algo que, como este proceso de oxigenar, cuando se inyecta oxitocina es como de hiperoxigenación. Entonces, obviamente el bebé empieza a sufrir. Y cuando el bebé ya presenta sufrimiento fetal, que puede haber presencia de meconio, investiguen qué es meconio, el bebé empieza a sufrir y entonces tenemos una emergencia donde el bebé tiene que ser extraído. ¿Qué fue lo que provocó la cesárea? La invasión, o por protocolo, lo invasivo de poner medicamentos en la vena de la mujer que no respetan el proceso natural de nacimiento. Entonces, eso es una de las razones por las que llegamos a cesárea muy fácilmente, porque desde el principio, digamos, se boicoteó el proceso de parto. Siguiente es el miedo de la mujer. Como que estamos programadas a que en el parto fallamos. Hay toda una cultura, y repito, en las ciudades, es urbana, es una cultura urbana donde las mujeres estamos como destinadas a tener un mal parto, me puedo morir yo, puede morir el bebé. Este tipo de condicionamientos efectivamente llevan a la mujer a entrar aterrorizada al parto. También tenemos la influencia de los medios de comunicación, en donde en el parto la mujer está gritando y está viviendo el peor proceso de su vida. Y esto obviamente lleva a el también condicionamiento de la mujer, que sabe que se va a enfrentar a algo que no conoce, sobre todo primeriza, que no conoce y que es horrible. Bueno, quiero decirte que esto es falso. Falso, súper falso, es mentira, no es cierto la forma en la que se presenta en los medios de comunicación. Y te voy a decir por qué lo sé. Porque yo misma he dado a luz en casa a 3 bebés. Tuve un tiempo en donde estuve dando cursos de esto, donde pues conmigo nacieron más o menos como 100 bebés. Y lo que sucede es que cuando la mujer está preparada mentalmente para el parto, permite que sucede el parto de manera natural. ¿Qué es lo que tiene que hacer una mujer para tener un lindo parto? Nada. Nada, no interferirlo, cooperar, permitir que su cuerpo haga lo que tiene que hacer. Te diría que es un proceso como tan natural como comer, como ir al baño, como dormir. Son procesos naturales que si la mujer permite que sucedan, ni es tan doloroso, ni es tan difícil, y no es que lo que pone en riesgo la vida de la mujer o el bebé es el propio miedo de la mujer, porque tú sabes que como mamíferos, cuando tenemos miedo, cerramos las compuertas. Entonces todo el piso pélvico se cierra y entonces es la propia mujer con su miedo la que sabotea su propio parto. Y he visto muchas mujeres que llegan al parto diciendo yo voy a tener un parto natural, y a la hora de la hora están aterrorificadas, todas tensas, agarradas, y evidentemente el doctor tiene que participar, intervenir para poder sacar al bebé. Entonces, la mujer, por un lado, los protocolos hospitalarios no cooperan, pero por el otro lado tampoco la mujer coopera. ¿Cómo podemos solucionar esto? Muy sencillo. La mujer tiene que llegar preparada mental, emocional y psicológicamente al parto. Vamos a hablar ahora de lo que es un parto sin violencia. Es importante considerar que un parto puede ser llevado a cabo, como ya vimos, de manera natural cuando la mujer coopera y cuando la intervención médica es respetuosa con el cuerpo y el proceso de la mujer. Bueno, pues ahora vamos a hablar
de los beneficios que esto trae tanto a la mujer como al bebé el tener un parto de manera natural. Te voy a hablar de algo súper importante que es parto es destino. Nuestras primeras impresiones al momento de nacer dictaminan cómo nos vamos a comportar en la vida. Hay muchos estudios que lo avalan, que están muchas cosas ancladas en el parto, lo que se dijo, cómo me recibieron, cómo me trataron, que es la forma en la que yo veo la vida, la forma en la que yo recibo o soy bienvenido en este mundo. ¿Y cómo es que captamos todas estas cosas? A través de los 5 sentidos. Entonces vamos a hablar primeramente de la vista. Ahora en los hospitales se habla de un parto humanizado. Me llama mucho la atención porque antes eran entonces partos deshumanizados. Hablamos de un parto humanizado, que es una sala de parto, de expulsión, como le llaman, como más amable. Entonces hablamos que la luz es un poco más tenue, es como más amable a la vista, a los ojos del bebé. El bebé no es que precisamente identifique figuras, pero recibe luz y sombra. Entonces, es importante pensar que el ambiente en el que debe de nacer un bebé es un ambiente con luz tenue. Después es el tacto. ¿Quién toca al bebé? ¿Quién agarra al bebé? ¿Cómo es tratado el bebé? Se recuerdan que hace tiempo los bebés eran bienvenidos con una nalgada y de repente ya se decidió que ya no era importante dar la nalgada y que era importante dejar que el bebé llorara cuando el bebé sentía llorar, porque se creía que si el bebé no lloraba, el bebé no estaba respirando, lo cual también es absolutamente falso. Entonces ahora se recibe al bebé y ya se le lleva a cerca de la madre, cerca del padre, ¿no? Y el bebé ya no es limpiado y ya no es como maltratado con una nalgada. Es muy importante saber que en la piel hay una capa blanquita que se llama vernix caseosa, que es el sistema inmune de la piel del bebé. Y esta, en vez de ser removida, tiene que ser absorbida. Y que también hoy ponen a los bebés en una cámara de luz infrarroja para que no pierda calor. El mejor lugar para un bebé, imagínate que estás en la Sierra de Oaxaca. Obviamente no puedes tener una cámara de luz infrarroja. ¿Cuál es el lugar en donde el bebé recupera temperatura al haber salido, como digamos, de la alberca calientita en la que se encontraba? Digamos que ahora en la llanta, en esta como almohada caliente, que es el vientre de la madre, es el lugar, porque está lleno de sangre por dentro, este lugar en donde el bebé es acogido en el seno materno. Ese es el lugar donde el bebé necesita estar para escuchar los latidos de la mamá, o sea, no ha sido separado, no hay un trauma de separación, sigue escuchando los latidos del corazón de la mamá y puede ser provisto del calor que el bebé necesita. Esta pernix gaseosa en su piel que poco a poco se va absorbiendo y que entonces el bebé no llora, porque el bebé está en un lugar seguro. Vamos a hablar del oído. ¿Qué es lo que el bebé está escuchando? Son palabras de afirmación, afecto, bienvenida, o son palabras frías, quirúrgicas, médicas, en un ambiente donde lo menos importante es los sentimientos o las emociones del bebé, sino simplemente los procedimientos que se están llevando a cabo. Es muy diferente que el bebé lo que está escuchando son instrumentos y ya nació, está bien, no está respirando, sí, chécalo, bienvenido, somos tus papis, te estábamos esperando. Yo sé que esto puede sonar igual y como un poco cursi en el mundo médico, pero para el bebé, para el individuo, para el ser humano que están haciendo en este parto humanizado, es tan importante considerar lo que el bebé está escuchando. Te voy a hablar de uno que no vas a creer, pero es de los más importantes, porque finalmente somos mamíferos y el sentido más importante es el olfato. Tú sabes que hay estudios termográficos en donde los bebés al nacer y el papá y la mamá emiten feromonas. Y en los estudios termográficos el equipo médico tienen el corazón, pero no se compara con lo que es el papá, la mamá y el bebé. Y entonces viene una identificación por estas hormonas de el bebé con el papá, el bebé con la mamá, y viene una vinculación a un nivel, te diría, subconsciente, que es el hijo, el bebé, la bebé que acaba de nacer,
huele al papá, huele a la mamá y hay una vinculación a nivel como extrasensorial que del cual no estamos conscientes a través de las hormonas en donde viene la vinculación. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué el bebé si lo carga otra persona llora si tan solo tiene una semana de nacido? Por la nariz. Somos mamíferos. El bebé reconoce al papá. Claro, necesita más de la mamá y es en el lugar en donde se siente más seguro por los latidos del corazón, por el olor y ya luego por la leche. Pero con el papá igual, porque estuvo al momento de nacer y reconoce la voz que escuchó desde el útero, reconoce la voz al nacer, reconoce la voz que lo carga, pero reconoce el olor del padre. Te recuerdo, somos mamíferos y muchas veces no estamos conscientes de todos estos procesos que se llevan a cabo en un parto. Y finalmente, voy a hablar en otro programa sobre lactancia, pero solamente decirte que en el gusto viene la primera alimentación, que es la lactancia, en donde simplemente te voy a mencionar que se establece, además de la nutrición, los vínculos afectivos. Entonces, todo esto que te estoy hablando tiene un factor determinante en el desarrollo del niño, del bebé, en el proceso de vinculación emocional, psicológica, familiar. Tiene un proceso súper importante en los giros que hizo al nacer, de los cuales te hablaba anteriormente, de una coordinación motriz, que esta coordinación motriz tiene que ver con procesos de aprendizaje que tienen que ver con la matemática y el lenguaje. Entonces, dime tú si después de todo lo que te acabo de decir no es importante el hablar de parto natural. Entonces, en el siguiente segmento del programa vamos a hablar cuándo la cesárea está indicada y cuándo no y qué implicaciones tiene. Estamos de regreso y vamos a hablar acerca de la cesárea. ¿Cuándo la cesárea está indicada y por qué existen estos procedimientos? Evidentemente podemos mencionar como los riesgos de no practicarla, cuando el bebé no está en posición, cuando el bebé viene enredado, cuando empieza a haber fallas en el sistema cardiovascular de la mujer, es decir, puede haber preeclampsia, diabetes gestacional, deslizamiento de la placenta. Todo esto es qué bueno que existe la cesárea, porque tenemos la manera de sacar al bebé sano y salvo en un proceso que tenía que ser, requería de la intervención médica para poder sacar al bebé, porque las condiciones en el lugar en el que se encuentra, en el que se está formando, ya no eran las ideales. La verdad es que, como te decía, la Organización Mundial de la Salud, que ha sancionado a México por la práctica innecesaria de las cesáreas, te voy a hablar del tiempo. Una cesárea más o menos ocupa el tiempo de un doctor, de un cirujano, de un obstetra de 30 minutos. La mamá es llevada al quirófano, la mamá es preparada, el equipo está listo, el doctor se presenta para practicar la cesárea y el tiempo en el que se tarda en abrir y extraer al bebé es de más o menos 30 minutos. Una persona que está acompañando a una mujer en el parto más o menos tiene que estar con ella entre 4, 6 o hasta 8 horas. Entonces, bueno, tú sabes que hoy en este mundo acelerado el tiempo que le dedicas a una mujer en su parto, eh, hablando como de economía, recreación, tiempo, pues obviamente es más rápido sacar a un bebé que esperar el proceso natural de un parto natural. La misma cultura genera el miedo en la mujer diciendo, ya no hay líquido amniótico, el bebé está muy grande, se tiene que realizar una pelvimetría, el bebé no cabe, la mujer no puede, el bebé tiene sufrimiento fetal. O sea, se utilizan muchos argumentos para llevar a cabo la cesárea cuando estos no necesariamente son así. Por lo cual, es importante que la mujer se eduque, se instruya, reciba la información necesaria para poder llevar a cabo el parto de la manera en la que la mujer lo quiere. Hablamos del respeto al parto, del respeto al bebé, del respeto a la mujer y del respeto a los procesos, al proceso natural de dar a luz. Y aquí es donde te quiero hablar un poquito más de la cesárea. La cesárea es una extracción. La cesárea es una extracción de la cabeza del bebé. El bebé no puede estar encajado, tiene que ser antes de que el bebé diga o dispare que está listo para nacer. Porque cuando el bebé ya está en canal de parto ya no lo puede sacar. Entonces tiene que estar todavía en el útero.
Entonces, el bebé es extraído así del útero, sacado por la cabeza, hay un como digamos, jalón en el cuello y después se recibe el cuerpo ¿no? Toda la parte torácica, el piso pélvico, se recoge al bebé y se entrega a la enfermera para que ésta lo limpie y así. Quiero decirte que el proceso es súper traumático para el bebé. Es una extracción, es una interrupción, es violento, es invasivo, cuando estamos hablando que el bebé es extraído del útero. Es separado, ¿no? Y esto tiene pues consecuencias tanto en el bebé como en la madre. Para la madre es una cirugía mayor, todo el abdomen está abierto, están abiertas todas las capas del abdomen que tienen que ser cosidas una por una. El doctor se va y el equipo se queda cerrando capa por capa, ¿no? El útero, el músculo, la piel de la mujer, o sea, es una incisión en las tres, es una incisión en la piel, en el músculo y en el mismo órgano. El útero es abierto. Entonces se tiene que cerrar, como dije, uno por uno. El útero, un órgano, el músculo abdominal y la piel. La mujer tiene aquí un proceso de recuperación largo porque estamos hablando, como menciono, de una cirugía mayor, lo cual también le dificulta el manejo del bebé porque está sufriendo la recuperación de una intervención quirúrgica mayor. Como dije, porque llega hasta el nivel orgánico, es como una cirugía de corazón, pero en el abdomen. Entonces, es importante ver que si hacemos un estudio comparativo de todo lo que te acabo de decir, como mujeres tenemos que buscar, informarnos, defender nuestros derechos a tener un parto natural. Nos sometemos al mundo médico que, te recuerdo, si tú estás en una emergencia, lo que necesitas es el modelo médico. Y gracias a Dios que existe el modelo médico y es a quien podemos acudir cuando nos encontramos en situaciones donde se requiere. Pero el otro punto de vista es cuando el modelo médico invade el proceso natural. Y por esto, mujer, hablamos de este tema que es un poco controversial, pero como te decía, es algo como de mujer, para respetarse en la mujer y que la mujer debe de defender el derecho a tener. Estamos de regreso y ahora vamos a hablar sobre la preparación que debe de llevar a cabo una mujer para poder tener como mayor preparación para estar en estado adecuado para un parto. Primero, como veíamos en el capítulo 1 de este programa, la alimentación. La alimentación es por demás importante para la mujer y para el bebé. La mujer debe de llevar una dieta rica en proteínas, principalmente proteínas de origen animal. Estamos hablando de carne, pollo, pescado, huevo, lácteos. Y te explico por qué. Porque hay una tendencia vegana, pero te explico por qué es importante al consumir este tipo de alimentos, sobre todo en el embarazo. Porque todo lo que se está construyendo adentro del bebé es con músculos. Y no nada más estoy hablando del sistema musculoesquelético, estoy hablando del corazón, estoy hablando de los riñones, estoy hablando de donde se requiere de proteína para poder formar las fibras musculares o las células que van a formar órganos. Entonces, jamás recomendaría una dieta ni vegana ni vegetariana para una mujer que está teniendo un embarazo porque hay distensión abdominal en la mujer y hay una falta de proteínas. ¿Y tú sabes cuál es el consumidor número uno de proteínas? El cerebro. Se está formando el cerebro del bebé, está jalando de la mujer las proteínas. Entonces necesitamos tener una dieta rica en proteínas. Además de fibra natural para poder eliminar, de que hablamos de papaya, manzana, espárrago, chayote, hoja verde, de todas las frutas y verduras que es importante consumir durante el embarazo, además de la hidratación de la cual también ya hablamos, para que la mujer tenga, no tenga un sobrepeso, no tenga una diabetes gestacional, todo esté fuerte, la placenta esté bien agarrada en la pared del útero y todo el proceso sea de manera como fuerte nutricionalmente hablando. Entonces, este es el punto número uno. Estamos hablando del cuerpo. El punto número dos
estamos hablando de la preparación psicoemocional que la mujer tiene que tener. La mujer tiene que estar confiada, la mujer tiene que estar segura, la mujer tiene que estar informada, la mujer y el papá tienen que saber que tienen que estar en un lugar tranquilo, en donde no sean invadidos, en donde no sean interrumpidos, en donde la mujer pueda dar a luz como da a luz una yegua, como da a luz una elefanta, en un lugar seguro, en un lugar en donde es tranquilo, en un lugar en donde se puede llevar a cabo este proceso. ¿Qué preparación mental tiene que tener la mujer? Es relajación. Ni siquiera te voy a decir un programa de ejercicios, porque la mujer está formando un ser humano y no es que necesariamente tenga que salir a correr. Tiene que más bien trabajar en meditación, en relajación, en confiar en el proceso, en permitir que suceda. Se dan muchos cursos en donde la mujer lo que tiene que hacer en realidad hoy, y sobre todo una mujer que vive en la ciudad, romper los paradigmas de miedo, romper los paradigmas de dependencia en el modelo médico, romper los paradigmas de sí misma, de no poder hacerlo. Esa es la preparación que la mujer tiene que tener, una afirmación que puede hacerlo, afirmación que su cuerpo puede hacerlo, confiar en el proceso y permitir que suceda. Necesita la mujer tener esta preparación, sobre todo, mira, una mujer en Chiapas, lo que necesita es a su mamá y a su tía. Se va a un cuarto y da luz y le ayudan la mamá y la tía, porque la mamá y la tía saben decirle, respira, relájate, todo va a estar bien. Lo ideal es casas de parto, en donde hay un respeto para el bebé, pero también en este lugar está todo lo necesario en caso de requerir una intervención médica. Y finalmente, te vamos a recomendar algo en lo que 100% confiamos en este programa, que es la quiropráctica. Hablaba en el capítulo 2, el doctor Moisés Resnick hablaba sobre la importancia de tener un seguimiento quiropráctico durante el embarazo que ayuda al posicionamiento del bebé. Aquí yo hoy te voy a hablar de la importancia de que la mujer tenga seguimiento postparto. Uno, para la alineación de la columna vertebral de la mujer, ya sea que ésta haya tenido una cesárea o un parto natural. Cesárea sobre todo por la inyección de la raquia en la columna vertebral y parto natural para devolverle al sistema musculoesquelético la alineación perfecta. Pero el que más me preocupa decirte es el del bebé. El bebé, sobre todo si fue de cesárea, requiere forzosamente de una evaluación del quiropráctico para ver la alineación de la columna vertebral, pero específicamente del atlas. Tú sabes que en el atlas, en el cuello, se encuentra el centro de respiración. Esos golpes de kung fu que caen es porque le pegan al centro de respiración que se encuentra en el atlas, la última columna de las cervicales, la que está hasta arriba junto al occipucio. Entonces, cuando el bebé es extraído, te dije, de la cabeza, todo el peso del cuerpo recae sobre la cabeza y el bebé es extraído de la cabeza, jalado del útero de la cabeza, el bebé puede tener una subluxación en el atlas. Hay muchos bebés que nacen muy fuertes y solitos pueden reajustar el atlas, acomodar el cuello, pero hay bebés que no nacen con esta fuerza. Tiene que ver mucho la alimentación, que no nacen con la fuerza para poder alinear su cuellito y todo el tiempo están teniendo una obstrucción respiratoria. Y esto es lo que en muchísimo, avalado por todas las instituciones de la quiropráctica en Estados Unidos, nos hablan que son las causantes de muerte de cuna. Entonces, no es en todos los bebés, pero los bebés que son de cesárea, los índices de muerte de cuna de bebés de cesárea es mucho más alta que los bebés que nacieron por parto natural. Por lo tanto, si tu bebé nació por cesárea, es importante que te acerques al quiropráctico de confianza que pueda llevar a cabo este ajuste, esta revisión de la posición del atlas en el bebé. Nosotros te decimos que te acerques a Dolorfin en cualquiera de sus sucursales, nuestro patrocinador de este programa, y te podemos ayudar en esto que es tan importante cuando un bebé nace por cesárea. Por eso hablábamos que es tan importante defender y prepararse para el parto natural. Hemos llegado al final de este programa y esperamos que toda esta información haya sido de provecho para ti, mujer, que estamos celebrando el mes de la mujer. Es importante que te informes, saber por qué es tan importante defender tu parto, el nacimiento de tu bebé de forma natural, el defender el parto
como también significa defender a tu bebé. Ya hablamos de los beneficios para el bebé, hablamos de los beneficios para la mujer y hablamos de cómo la mujer debe de prepararse para poder llevar a cabo lo que toda mujer está llamada que quiere ser madre, a tener un parto de forma natural. Este es tu programa Alineando Vidas, Salud, Ciencia y más. Nos vemos en el próximo episodio.